Yo me llamo Pierre Wolf, pero Wolf es un poco, puede ser judío, no judío, ¿verdad? Pero es un poco alemán, ¿verdad? Así podría haber habido duda, ¿verdad?, sobre el apellido. Y gracias también a personas que arriesgaron su vida, que vinieron de la zona libre, porque en Francia había dos zonas en un tiempo, la zona libre y la zona ocupada. Vinieron con papeles, tarjetas de identidad que decían Pedro Tolosanto, me llamaba en francés, Pierre Toussaint. Así que tuve que acostumbrarme también. Mi papá era Gustavo Wolf, ¿verdad? Y mi mamá era Emma Caron, como los perfumes Caron, C-A-R-O-N, ¿verdad? De mi familia, además de mis padres, madre y papá, perdí 7 tíos, 4 primos, y primos jóvenes de su juventud, de 18, 20 años. Y 2 grandes amigos también perdí. Una gran amiga, Simon Repka, y un amigo, Guillaume, un parisiense. Esa amiga, Simon Repka, vino de Polonia para refugiarse a Francia, para creer que se podía salvar, ¿verdad? Antes de la guerra, antes de 40, vivimos en Alsacia, que está al norte de Francia, en el villa fronteriza entre Francia y Alemania, que se llama Estrasburgo, ¿verdad? En francés, Strasbourg. Al ocupar los alemanes esta región, porque ganaron la primera parte de la guerra, ¿verdad? Ellos inmediaron Polonia en septiembre de 39, después inmediaron en 40 a Francia, y por casi todo Europa fue ocupado por las autoridades alemanas, ¿verdad? Ellos sacaron leyes antijudíos, especialmente antirracistas, y también contra los, ¿cómo se llama?, los romanichel, ciganos también. Y los judíos tenían que, era la ley que salió, que todos los judíos a partir, no me recuerdo si son de 6 o 7 años, tenían que ponerse una estrella de David, ¿verdad?, que decía la estrella con fondo amarillo y que decía en el centro juif, que es el equivalente de judío en francés, ¿verdad? Así llevamos para distinguirnos de los no judíos, tenemos todos, somos nuestro chaleco, esa famosa estrella. Y además tuvimos que presentarnos a las alcaldías con nuestra ID, nuestra tarjeta de identidad, y nos pusieron un sello de judío. Y al mismo tiempo sacaron leyes que usted no podía, digamos, ir al cine, que no podía ir a campo de fútbol o a parques, que no podía salir después de las 6 o 7 de la noche, pero no podía. Había horas limitadas, usted podía ir a un almacén entre las 2 y 3 de la tarde, que era el 6 de junio 44, ¿verdad? Y allá en abril, mayo, junio, 3 meses antes, las autoridades alemanas, junto con la Gestapo, que era la policía secreta alemana, juntamente con la policía francesa, que ya colaboró también con las autoridades alemanas. No hay que olvidarse que no solamente eran los alemanes, sino también había una policía francesa que colaboraba con los alemanes. Llegaron a la casa de mi familia, donde vivían mis padres y mi abuelo
materno de 90 años. En ese momento yo, otra vez suerte, no estaba en la casa. Pero ese momento uno no sabía que había cámaras de gas. No se sabía, yo no lo sabía. Uno cree que iba a un campo de concentración, como un campo de prisioneros de guerra, ¿verdad? Y después la guerra termina y uno está libre otra vez. Pero nadie se imaginaba. ¿Quién se imagina cámaras de gas? Yo a mí no me entraba eso. Mis padres, según documentos oficiales, murieron en las cámaras de gas de Auschwitz. Yo lo voy a enseñar después los documentos, que no es una invención mía, ¿verdad? Una de esas personas que me salvó la vida fue un noble, católico sumamente creyentes, el barón de la Garde y su señora, que me escondieron 6 meses en su castillo, el primeros días de abril de 44. Y ahí me quedé hasta septiembre de 1944. En septiembre de 44, yo estaba a 400 kilómetros del Mediterráneo. Y cuando se acercaron de Lyon, yo fui a ver al barón y le dije, mire, yo quiero ahora ser voluntario en el ejército francés, ¿verdad? Por la idea de la venganza contra la gente que me quitó mis padres. Bueno, me enlisté, me fue ahí, me inscribieron, ¿sabe qué me hicieron? Me pusieron en la cocina. Me pusieron en la cocina y dije, mira, mi teniente, yo no fui voluntario para que me pongan en la cocina, lavar platos. Pues insistí tanto con mi capitán o teniente, no me acuerdo, para que me mandara al frente. Lo molesté tanto que finalmente dije, bueno, si usted quiere, lo voy a transferir a una unidad de combatiente. Imagínense cuando yo estaba aquí, dije, tonto fue, estaba también en la cocina. Porque ahí estábamos en el invierno 44-45, en las trincheras. Yo era en el departamento de morteros. ¿Conocen morteros, no? Y ahí tuvo, gracias a Dios, no me pasó nada. La Segunda Guerra Mundial terminó el 6 de junio de 1945, ¿verdad? Duró 6 años. Como yo era, visto en mi caso de mis padres deportados, yo fui uno de los primeros que ¿cómo se llama?, de demovilizaron el ejército, ¿verdad? Así que me demovilizaron, regresé a Estrasburgo, la ciudad donde yo había nacido, ¿verdad? Yo no sabía nada de mis padres, no sabíamos nada. Y después mi deseo principal era saber qué pasa, ¿verdad? Después recibí unas informaciones que se fueron en el convoy tren, en el tren 71 que salió de Drancy, un famoso campo en Francia, un tal tren, y que llegaron a Auschwitz 4 o 5 después, y allá de una vez los mataron, los asesinaron, ¿verdad? Y un año después conocí un caballero del Salvador, que estaba de vacaciones en Francia, y él buscaba otro joven para su industria aquí en El Salvador. Así me vine yo a El Salvador por este señor, ¿verdad? No, mi señor, en Guatemalteca. Nos conocimos en el teatro. ¿Dónde? En el teatro. Okay. En un tiempo llegaban las tropas internacionales norteamericanas y había ópera. Daban óperas. Y una noche yo estaba en la ópera y también, y así nos conocimos.
Y tenemos una hija, la Jackie, y una nieta, Emma. Y como le dije, Emma, la Jackie, en memoria de mi madre, le dio el nombre de Emma a la nieta, ¿verdad? No sé si se puede perdonar. Pues había buenos alemanes, ¿verdad? No hay duda. Pero yo a veces todavía no he llegado a una conclusión, la razón, cómo era posible pasar eso. No, todavía no tengo una contestación. ¿Tienen ustedes una contestación? ¿Cómo era posible de matar niños de un mes, de una semana, de 5 años, viejos de 80 años? Los mataron solamente porque eran judíos. Mi padre era gente como usted, gente honorable que nunca ha hecho nada, ni ha matado una mosca. Así que, porque tiene que estar en una cámara de gas y morir. Yo todavía no sé. A veces me pregunto dónde estaba Dios en ese momento. No tengo contestación. Yo comprendo que quedan muy pocos sobrevivientes de lo que pasó hace ¿cuántos años? 1940, hoy estamos más de 70 años, ¿verdad? Y dentro de pocos años ya no hay testigos oculares, ¿verdad? Solamente va a haber testimonios de todo. Pero hay que hacer algo, porque si no se hace nada, se queda todo en el olvido. Porque primeramente hay que tener que las escuelas acepten que el ministro de Educación de El Salvador, de Guatemala, de Francia, todas partes, acepten eso. Porque no en todas las escuelas se habla del Holocausto.